Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videoreacción. Segunda videoreacción en este canal a Caifanes. La anterior fue a su canción más conocida, Afuera. Vamos a buscar una canción por fuera de esa. Acá encontré una que se llama La célula que explota. Acá encontré un video de dudosa procedencia porque está hace 2 meses, pero al parecer es el original. Vamos a reaccionar a esta canción. Por lo menos acá en YouTube es una de las más escuchadas. Esta canción corresponde al álbum Volumen 2, es de 1990. Acá dice género rock latino, power ballad, folk rock, pop rock en español, rock Argentinian rock, tropipop. Dijeron que no sé si el productor o el guitarrista o uno de los compositores era argentino y que si sentía alguna reminiscencia al folclore argentino era por eso. Así que bueno, supongo que acá en géneros estaba puesto por eso, porque Caifanes es una banda de México. Perdón a aquellos que se sintieron ofendidos con la comparación con Maná. Yo supongo que a lo que se refería mi amigo Nico era a una comparación desde lo generacional, como que estaban esas dos bandas que competían por audiencia, dejando de lado lo que es propiamente musical, que en ese sentido sí son bastante diferentes. Y después otro dato curioso fue que en un momento yo digo que me recordaba a Juanes, el sonido de guitarra, y curiosamente también me entero que Juanes en una entrevista dice que tomó cosas de Caifanes y que fue influenciado por el sonido de guitarra de Caifanes, pero algo de razón al final tenía, porque es lo que él dice en la entrevista. Bueno, sin más, allá vamos. Ya en esta introducción vemos como hay una mezcla como entre algo medio folclórico mexicano. No quiero confundirme, no sé si es un corrido, pero es como lo que yo tengo ahora más ahí en mente. Un corrido tradicional, ¿no? Y ya marca algo como más progresivo desde la base. El bajo y la guitarra también van haciendo un acompañamiento bastante tranquilo por ahora. La guitarra limpia que hay eléctrica está también ahí bastante cargada de efecto. Bien ochentera, noventera. ¿Armónicos? Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Una locura porque es como una mezcla extraña. Es como si fuese una balada pero progresiva, y al mismo tiempo la voz también va llevando por distintos matices. Se nota que los músicos son muy buenos, tienen unos detalles técnicos geniales y un sentimiento, un feeling para tocar esos recursos. Muchas personas podemos hacer armónicos, pero el tema es el detalle, dónde están metidos en el arreglo. Lo mismo que ciertos momentos del bajo están muy bien colocados. El todo es como algo muy bien arreglado y me sorprende la voz cómo cambia a un registro muchísimo más agudo. Que rompe un poco con esta primera parte que era como más hablada. Y esos efectos de fondo que son como un slide también son buenísimos. Y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Hay veces que no dejo de soñarte. Otro verso más. Acariciarte hasta que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me
bueno porque el bajo en estas partes también pasa a ser un instrumento un poco más armonizando ahí y haciendo dibujos como hace la guitarra en la introducción. Contigo, pero no me atrevo. El delirio. Hay veces que no sé lo que me pasa. Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro. Somos como gatos en celo. Somos una célula que explota y esa no la para. No la para. Esta sección instrumental es mucho más loca. Me trae un poco también al sonido de Soda Stereo, de Cerati. Por ahí desde lo musical me lleva un poco para ese lado. Pero al mismo tiempo tienen como cosas medias folclóricas mexicanas y cosas más progresivas. Entonces se termina formando una locura de estilos, de combinaciones. Y en esa parte es como la parte más psicodélica. Digamos que incluso desde el video ya podemos ver un cambio en la estética del video, en la iluminación, todo, en los colores. Hay mucho trabajo en la producción, pero la producción real, o sea, muchos elementos sonando, muchos detalles y una configuración sonora que yo no tengo recuerdo de haber escuchado algo así. Muy interesante también la voz, donde se puede sentir el sufrimiento en esa voz, como desgarrada también por momentos. Me encanta haber podido encontrar una banda también que escuche y que me dé cosas distintas a lo que yo ya he escuchado. Si bien me recuerda cosas, como fui mencionando, al mismo tiempo me parece que el todo es como una mezcla de estilos que lo vuelven algo único. Siguen metiendo elementos. Y el órgano ahí. Muy bueno, me sorprendió gratamente. Me gustó la combinación de estilos, que ya en el primer video que había visto había notado una combinación fuerte de distintos estilos. Y si no me equivoco también resalté que los músicos eran muy buenos. No sé cuántas personas participaron de esta composición, pero me parece una locura. Bueno, acá como autor de la canción está Saúl Hernández y no me desglosa por composición. La catalogan como una balada rockera. Incluso hay críticos que opinan que es una de las mejores baladas de la historia mexicana. Y Saúl Hernández es el principal compositor. La letra es una combinación ahí entre una historia de amor o una pareja que tiene metas por cumplir. El de la trompeta se llama Randy Brecker, que tiene un grupo de jazz rock. Mira, lo veía más para el lado mexicano, pero era del jazz. Una muy buena e interesante canción. Por ahí a veces me dejo llevar por las vistas de YouTube y digo, bueno, si tiene tantas vistas, reacciono a esta que debe ser una de las más conocidas y que por algo debe ser conocida. Pero este caso es un ejemplo de que es conocida porque realmente es una canción que merece ser conocida. Me da gusto ver que después de afuera escucho esta canción y también sigue por la misma línea
Y sigo pensando exactamente lo mismo que pensaba en la primera canción, que es una gran banda y que debo escuchar más de ellos y conocerlos también más en profundidad, porque muchos directamente me dijeron, no podés no conocerlos, y tenían razón. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme más canciones para reaccionar de Caifanes o de algún otro artista mexicano. Por ahora solo reaccioné a El Tri, a The Warning y a Caifanes como bandas mexicanas, bandas y artistas. Pero por ejemplo, Panda, debo haber escuchado 2 temas nomás, y de José Madero como solista no escuché nada. Así que si también tienen para recomendarme algo de ellos y de él, buenísimo también. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.